toda la Biblia ha sido revelada y inspirada, pero cada palabra también lo ha sido. Cada palabra que está escrito en la palabra de Dios, ¿ok?, tiene una razón de ser. No, cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, hay que prestar atención a las palabras, no solamente a las ideas generales, pero a las palabras. Fíjate que la Biblia dice en Mateo 5:18 lo siguiente, lo dijo el Señor Jesucristo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una ley, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que quiero decir acá es, mira el detalle, ni una jota, ni una tilde. O sea, los más mínimos detalles de la escritura se van a cumplir. Entonces, toda la palabra es inspirada por Dios, pero de manera verbal. O sea, cada palabra tiene un significado. No podemos decir, sí, la Biblia es inspirada, pero bueno, esta palabra acá o esta palabra allá no tiene valor. No, cada palabra lo tiene. Cuando nosotros leemos una palabra en la Biblia, tenemos que entender por qué esa palabra está dicha. Hay que buscar el conocimiento, el significado que hay detrás de esa palabra. Okay, la revelación, la inspiración de la Biblia y la preservación de la Biblia es el último punto que voy a hablar el día de hoy. La preservación de la Biblia. Okay. Si vamos al libro de Isaías, hermano, capítulo 40, Isaías 40, el versículo 8 dice así. Isaías 40. Oye, hermano, que se me dañó la Biblia aquí en la computadora. Voy a ir a mi Biblia. A mi Biblia verdadera, hermanos. Isaías 40, versículo 8 dice así. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La preservación de la Biblia. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanecerá para siempre. Hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Si vamos al Salmo 119, si estamos ahí, hermanos, con nuestras Biblias, ya estamos terminando el estudio del día de hoy. Salmo 119, el versículo 89, dice lo siguiente: para siempre permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre permanece la palabra de Dios. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Entonces, hermano, la palabra de Dios, ¿ok?, es eterna, desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, si en la Biblia nosotros leemos que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿qué opinión te merece a ti cuando llegan los reformadores y empiezan a decir que la Biblia tiene que ser cambiada? Fíjate algo, si Dios ha prometido que preservará su palabra, nosotros por fe tenemos que creer que la palabra de Dios está siendo preservada, porque entonces eso haría a Dios un mentiroso. Ahora, ¿es Dios un mentiroso? No lo es, ¿verdad que no, mis queridos hermanos? Dios no miente. Y si promete acá en la Biblia, en su palabra, que su palabra es para siempre, entonces nosotros, partiendo del principio de creer en Dios, entendemos que la palabra de Dios se ha preservado desde el principio, cuando fue revelada a aquellos hombres, hasta hoy en día. La pregunta es, ¿tenemos la palabra de Dios revelada al español hoy en día? Sí la tenemos. ¿Dónde la conseguimos? En la Biblia Reina Valera, 1960. ¿Por qué en esa Biblia, hermano?
¿Por qué en la Biblia Reina Valera? Porque esas son preguntas que yo voy a responderte en una próxima sesión. Más adelante vamos a estudiar un poco más en detalle sobre el tema de por qué la Biblia Reina Valera. Voy a terminar leyendo algo que tengo acá, un material. Dice, la Biblia Reina Valera está basada en el texto griego tradicional o mayoritario, conocido como texto recibido, texto bizantino, texto masorético y texto recepto. Más adelante, hermanos, como lo estoy diciendo, esto lo vamos a ver en más detalle. Te estoy hablando de texto recibido, texto bizantino, texto masorético y texto recepto. Los diferentes textos griegos que hoy existen son reproducciones de reproducciones de reproducciones. El más usado y bendecido por los creyentes a través de las edades es el texto recepto. Es aceptado como el más cercano a los manuscritos originales. Reconociendo que la Biblia Reina Valera es una traducción, lo importante entonces es saber cuál texto griego fue la base para su traducción, y se ha comprobado que es el texto recepto. Entonces, hay fuentes de las cuales la Biblia ha sido traducida. Estamos hablando del texto recepto acá, y también conocemos algo que se llama el texto alejandrino. Todas las Biblias, hermanos, que conocemos por ahí, están basadas en el texto alejandrino. Y el texto receptos es la fuente de Biblias como la Reina Valera o como la King James en inglés, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esto? El texto receptos, hermanos, es una compilación de muchos documentos, aproximadamente unos 5.000 documentos que se tomaron para sacar este documento que se le llama texto recepto o texto recibido. El texto alejandrino es un documento que se consiguió intacto, guardado en un monasterio por ahí, y ese texto, este documento, esos documentos estaban incompletos, no contenían todos los pasajes de la Biblia, no tenían todos los versículos de la Biblia, pero se utilizó como fuente para traducciones que hoy en día se están utilizando. Algunas Biblias que se pueden conocer, que se han traducido de este texto, es por ejemplo la Biblia Nueva Versión Internacional. ¿Cómo tú puedes ver, dónde puedes ver claramente algunas diferencias? Acá, si tú abres una Biblia en Nueva Versión Internacional y vas a través de ella, vas a encontrar que hay pasajes en la Biblia que no están, o versículos que no existen en la Biblia, y lo que tienen es una rayita o simplemente el espacio en blanco. No es que se salta en el versículo, que no existe el versículo, sino que, fíjate, dice el versículo 36, entonces está el versículo 36, el 37 aparece una rayita sin ningún texto, y el 38 aparece un texto ahí. Estoy haciendo una mención, más adelante vamos a ver un poco más en detalle esto, no es realmente donde me quiero enfocar en miedo, y te estoy dando un ejemplo de lo que sucede. Hay pasajes en esa Biblia en el que no están por completo, o sea, absolutamente en el texto bíblico, sino que lo tienen como comentarios al pie de página. ¿Ok? Entonces, esta es la pregunta, hermano. Si estamos frente a un Dios todopoderoso que prometió preservar su palabra, un Dios perfecto, donde hemos visto que la palabra de Dios permanece siempre, la palabra de Dios es inspirada por Dios, es perfecta. Oye, si agarramos un libro donde la supuesta palabra de Dios está incompleta, le falta versículo, entonces o el libro está mal o el Dios es mentiroso. Porque si Dios va a preservar su palabra, entonces ¿cómo es posible que podamos estar frente a un libro en que está completa la palabra de Dios? O sea, si Dios ha preservado su palabra tiene que estar ahí. Entonces, una Biblia, deliberadamente te pongo un versículo en blanco y le pongo una rayita ahí, como que se salta el siguiente versículo. Oye, eso deja mucho que pensar y decirte, ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo acá con esta Biblia? Entonces, eso es lo que tenemos, hermanos, los textos de los cuales provienen las Biblias que tenemos hoy en día. La Biblia Reina Valera proviene de estos textos, que conocen textos receptos, o textos recibidos. Las Biblias vienen de otros textos como el alejandrino.
Ya la semana que viene vamos a empezar a ver un poco más. Para la semana que viene tengo un tema preparado y hablar más de la inspiración de la Biblia. Y la siguiente clase vamos a ver la lección posterior, vamos a estudiar la Reina Valera 1960 como tal. Es importante entender el tema de la inspiración de la palabra de Dios para que sea el fundamento, la base, para que podamos después discutir por qué la Biblia Reina Valera 1960 es la Biblia que todo cristiano debe tener en su mano, ¿verdad? En su hogar, en su iglesia. Entonces, de esta manera, hermano, hemos llegado al final del estudio del día de hoy. Hemos visto, ¿verdad?, brevemente, para recapitular la Biblia, vimos algunos nombres que se dan en la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Hablamos un poco de la canonicidad de la Biblia, ¿verdad?, cómo hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento y más o menos cómo se repusieron juntos, ¿verdad?, esos dos grupos, esos dos testamentos, por llamarlo así, ¿verdad?, que hace lo que es la Biblia. También hablamos un poco de los libros apócrifos, y lo que es la división de la Biblia. Cuando hablamos de la ley, de los libros históricos, poéticos, de los profetas, de las epístolas, y finalmente entonces vimos un poco de lo que es la revelación, la inspiración y la preservación de la Biblia. Entonces, hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo los invito a que el martes que viene, a la misma hora, ustedes se conecten por acá, por la estación La Voz de Victoria, con el Canto del Gallo, el hermano Hugo Martínez, y vamos a continuar estudiando este tema, hermano, la Biblia, hermano. Nosotros estudiamos de Dios y estudiamos de todas las enseñanzas cristianas y lo hacemos a través de la Biblia, y muchas veces no estudiamos el libro por el cual nosotros conocemos y aprendemos de Dios. Entonces de eso se trata esta serie, la Biblia, y por qué nosotros leemos la Biblia Reina Valera 1960. Ya terminamos nuestro estudio, vamos a hacer una breve oración, hermanos, ya para concluir. Gracias, Padre, queremos darte, Señor, porque tú nos has dado, Señor, un día más de vida y, Señor, qué bonito es poder despertar, Señor, y poder comenzar con estudio de tu palabra, Señor, escuchando de tu palabra, tu enseñanza, Señor, y qué más importante, Señor, que estudiar de la Escritura como tal, Señor. Gracias te damos, Señor, por ella. Gracias por la salvación que tú nos das, Señor, y toda la verdad que nos ha sido revelada a través de tu Biblia, Padre. Yo te pido que ahora, Señor, tú nos ayudes a que este conocimiento, Señor, caiga en nuestros corazones, Señor, que sea de bendición para tu pueblo, Señor, para sembrar convicciones, Señor. Te pido que bendiga, Señor, el resto del día para cada uno de nosotros, Señor, el resto de la semana. Cuídanos, Señor, y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Hugo. Aquí estamos, pastor, aquí estamos. Muchas gracias por el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, ya son las 7:14 de la mañana. Vamos con la identificación de la radio. Pastor, no sé si tenga un saludo antes de despedir. No, hermano, simplemente muchas gracias y de verdad que muy bendecido por el privilegio de estar acá, y un saludo a todos los radioescuchas y los amigos que nos escuchan por la internet, y a ti, hermano, que tenga un bonito día. Amén, amén, pastor. Muchas gracias, que el Señor te bendiga. Amén, hermano, muchas gracias a ti, Dios te bendiga. Amén, y bueno, queremos enviar un saludo a mi amigo el hermano Mike Castañeda, que nos está escuchando. Dios te bendiga, varón, y bueno, tenemos tu participación pendiente, nada más que de repente hay misioneros que yo quiero invitar, hermano, pero yo veo que andan de aquí para allá, y digo, dentro de mí digo, a ver qué día los hallo donde estén en un lugar así estables para contactarme con ellos, porque bueno, el trabajo de ellos, hermanos, es visitar las iglesias para poder llegar a su lugar más pronto posible, hermanos, pero espero pronto tengamos al buen Mike Castañeda. Desde hace mucho he querido invitarlo, y bueno, esperemos en Dios que pronto se dé la oportunidad de que esté con nosotros predicando aquí en el Canto del Gallo. Mis hermanos, vamos con los cantos, y ahorita continuamos más con la programación de La Voz de Victoria. No le cambio, Dios de... Están escuchando su programa El Canto del Gallo, El Canto del Gallo, con el evangelista Hugo Martínez. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue el instante